Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien también, muchas gracias. José, ¿cuáles son tus impresiones iniciales del resultado de la elección en Perú? De ratificarse oficialmente la victoria de Castillo, ¿cuáles son los pasos claves a observar en las próximas semanas? ¿Ves adicionalmente una judicialización del resultado oficial en caso de ser desfavorable para Fujimori? A ver, mira, yo lo que creo que veo y lo ven todos es que esta ha sido una elección absolutamente atípica, en gran medida creo resultado de una falta de partidos políticos, una economía golpeada, una crisis sanitaria muy grave a raíz de la pandemia, que ha hecho que en una primera vuelta hayan más de 20 candidatos en carrera y que por lo tanto se haya fragmentado el voto, lo que se ve reflejado en el Congreso que salió elegido, y que hayan pasado dos candidatos a segunda vuelta cuando ninguno alcanzó ni siquiera lo que un tercer o cuarto candidato hubiera alcanzado hace 5 años, ¿no? Castillo alcanzó 18%, Fujimori alcanzó 13,5%, y con esos porcentajes que, como te digo, en el pasado hubieran sido claras minorías, pasaron a una segunda vuelta y el Perú se polarizó entre una propuesta de cambio radical que proponía el candidato Castillo y una propuesta de la candidata Fujimori que hablaba de un cambio hacia adelante y un anticomunismo. Entonces, mientras que el candidato Castillo hablaba de la anticorrupción reflejada teóricamente en la candidata Fujimori, Fujimori hablaba del anticomunismo teóricamente reflejado en Castillo. Eso ha hecho que el resultado sea prácticamente un empate, ¿no? Al día de hoy, Castillo lleva solamente 45.000 votos adelante y ha habido un reclamo que aparentemente es justificado de parte de Fuerza Popular de Fujimori, donde se han recogido más de 800 actas que tienen claros indicios de malas prácticas, vamos a decirlo así, ¿no? Firmas falsas, personas que votan y que están como difuntos, menores de edad, personas que repiten la misma firma en diferentes actas. Y por eso ahora estamos a la espera básicamente del resultado y qué decide el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Están habiendo marchas todos los días de ambos lados y la verdad que es un momento de mucha incertidumbre. Ahora, ¿qué hay que observar en el candidato Castillo de ganar? Yo creo que lo primero que hay que observar es la actitud que tome con respecto a su propuesta de gobierno, si va a ser de extrema izquierda, comunista, como lo propone el jefe de su partido, que es Vladimir Cerrón, un tipo sentenciado por corrupción, o va a ser lo que ya hace unas semanas vienen diciendo, que es una propuesta de izquierda moderada. Para saber si es de izquierda moderada o radical hay que ver los nombramientos en el gabinete, ministro de Economía, aparentemente sería Pedro Franque, un economista de izquierda moderada. Hablan de la ratificación potencialmente del presidente del Banco Central, eso sería buenísimo. Y bueno, en el gabinete yo creo que vamos a ir observando un poco cuál es la línea de gobierno que seguiría Castillo en una primera etapa. Y con respecto a la última pregunta de la judicialización, es una opción. De hecho, se han presentado reclamos formales, se han hecho denuncias y como el clima está bastante tenso en el Perú y en Lima en particular, podría llegarse a un extremo en donde esto termine en manos del Poder Judicial y eventualmente hasta se declare nula la segunda vuelta y se vuelva a convocar a los candidatos. Y yo lo veo difícil, así que es muy probable que las próximas 2 semanas el jurado tenga que tomar una posición, ya sea evaluando estas actas que tienen pedido nulidad y dándoles el voto a favor para la nulidad, y eso obviamente haría que Keiko Fujimori gane, porque las actas que están siendo cuestionadas tienen más de 300.000 votos, todos a favor de Castillo, en un porcentaje sorprendentes y en muchas de ellas donde Keiko Fujimori saca 0%, o sea, cero votos. Entonces, esto yo creo que está haciendo que vivamos mucha incertidumbre y dependiendo de lo que decide el jurado, será uno u otra el próximo presidente en el Perú con una crisis de legitimidad muy grave, porque ni el 50% de Castillo aceptará a Keiko, ni el 50% de Keiko aceptará a Castillo. Entonces, momentos difíciles para la política en el Perú, diría yo. Perfecto. Asumiendo el escenario actual, con la ventaja de Castillo, respecto a este candidato de izquierda,
¿Cuáles son las medidas de su programa de gobierno que ves factibilidad de implementación y te preocupa que así sea? ¿Cuáles son las que causan preocupación en lo relativo a la estabilidad económica e institucional, pero no ves factibilidad de implementación? A ver, es una buena pregunta, pero acá hay que partir la respuesta en dos partes. Primero, la gran pregunta, antes que esa, es si Castillo sale elegido, implementará el plan Cerrón, que es el presidente del partido que vino con un ideario comunista, o se implementará el famoso plan del Bicentenario que se redactó después y que es un plan de izquierda progresista, digamos, ¿no? Si la respuesta es el plan Cerrón, entonces la defensa será el Congreso, que es de mayoría centro-derecha. La otra defensa será la Constitución del Perú, que no permite el 95% de las iniciativas que tiene ese ideario y que por lo tanto generará muchísima fricción, tensión y los indicadores económicos, comenzando por los de política monetaria, que es tipo de cambio, inflación, probablemente se disparen y sea muy difícil de gobernar. Entonces, asumiendo por un segundo que adoptará un plan, el plan que está exponiendo en estos días, que es un plan más moderado, entonces muchas de sus iniciativas tienen, digamos, una viabilidad razonable, ¿no? Hablan de incrementar los impuestos a la minería, que la misma Keiko Fujimori planteó, hablan de incrementar los programas sociales, que la misma Keiko Fujimori planteó, hablan del respeto a la inversión privada, fomentar la inversión extranjera, respeto a la propiedad privada, una reforma del sistema de pensiones sobre la base de la Constitución y el Congreso, y hablan de una potencial convocatoria a través de la institucionalidad y de la constitucionalidad de un referéndum para modificar la Constitución. Esa modificación de constitución pasa pues por una serie de pasos necesarios como que obtengan la mayoría, más del 66 votos en el Congreso, lo cual al día de hoy no tiene Castillo. Entonces va a verse forzado, creo yo, a generar ciertas alianzas, llegar a ciertos acuerdos, dependiendo de lo veraz de estos acuerdos, de lo confiable de estos acuerdos, podría eventualmente recibir el apoyo y de acá a unos eventualmente meses o años tener una constituyente o convocar un referéndum para una constituyente, ¿no? Yo diría que el riesgo en el plan Cerrón es el 95% de lo que pretenden hacer, pero por suerte es inviable bajo la constitución actual. El riesgo en el nuevo plan sería medidas un poco más populistas que generen cierta desestabilidad fiscal y eventualmente convocar a una constitución, que es lo que creo que la mayoría de nosotros no quiere. Incluso la mayoría del Perú no quiere un verdadero cambio en la constitución, quieren reformas, más no un cambio absoluto, ¿no? Nuestra constitución es sólida, es bastante segura y ha sido el secreto del crecimiento del país en las últimas 3 décadas. Entonces, yo me animaría a pensar que lo ideal sería reformas a través del Congreso que se vayan dando de a poco y no abrir la caja de Pandora, que significa redactar una nueva constitución. ¿Cuál crees tú será el rol del Congreso en este periodo presidencial independiente de quien salga electo? Hemos visto que en los últimos años se ha dado una álgida disputa entre el legislativo y el ejecutivo. En este sentido, ¿cómo se puede asegurar, si es que se puede, estabilidad en la conducción del país? Mira, el Congreso, a ver, la actitud del Congreso va a depender mucho de quién salga elegido. Si sale, por un segundo, pensemos que sale elegida Keiko Fujimori, va a tener un apoyo, creo, de la mayoría del Congreso, porque son mayorías representadas por líderes políticos que la apoyaron en la segunda vuelta. Y en ese sentido podría ser un poco más fácil gobernar, aunque en una primera instancia creo que habría mucha reacción del pueblo, la sierra, centro y sur del Perú, que obviamente no comulgan con las ideas de Fujimori, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, sería mucho más fácil la relación ejecutivo-legislativo en un gobierno de Fujimori. En un gobierno de Castillo va a depender de lo que decía hace un rato, ¿no? Si viene con un plan más de izquierda radical, va a haber un enfrentamiento permanente y va a ser muy difícil que Castillo pueda gobernar sin estar en riesgo de ser vacado, sin estar en riesgo de marchas permanentes y de una resistencia de muchas instituciones del Estado, ¿no?
Si Castillo se modera, ahí sí yo creo que va a poder generar cierto apoyo dentro del Congreso y eventualmente ser una relación un poquito más saludable. Así que la respuesta tiene tres partes. Si es Keiko, más fácil; si es Castillo, dependiendo de su actitud, podría ser más fácil o más difícil, ¿no? Por último, José, y de forma resumida, ¿cuál crees tú que será la relación del próximo gobierno con las inversiones extranjeras? En particular, ¿ves algún riesgo inminente para las empresas chilenas, que hay varias, concentradas en el sector de retail, el eléctrico, telecomunicaciones, en el agro? Miren, yo lo que siento es que la relación entre el Ejecutivo y las inversiones va a depender también de quién salga ganando, ¿no? Si gana Keiko Fujimori, la relación va a ser espectacular, porque Keiko Fujimori lo que justamente ha promovido durante toda su campaña es la importancia de la inversión privada para generar empleo y también para generar ingresos al país. Si sale Castillo, va a depender otra vez de la actitud que tú tome al principio y durante su gobierno, ¿no? En la medida de que sea una actitud más parecida a un plan moderado como el que está promulgando su gente o promoviendo su gente, entonces creo que la relación va a ser de desconfianza al principio, pero se va a ir con los gestos y las iniciativas recuperando la confianza de a pocos. Diría yo que una medida concreta importante es, y no lo dejé de pronto tan claro al principio, es los nombramientos que haga, y en particular el nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva de Perú. Porque si, por ejemplo, ratificaran a Julio Velarde, que lo ha venido haciendo los últimos 15 años, esa sería una medida y una señal muy importante, dado que estaría controlada al menos la política monetaria del país. Y ese nombramiento, no sé si ustedes lo saben, pero es un nombramiento que dura 5 años y no es renunciable ni removible. Es decir, el presidente no puede quitar a Julio Velarde después de un año porque no le gustó su comportamiento. Entonces, yo creo que va a depender mucho de la actitud que tome Castillo, y en la medida de que sea amigable con la inversión, que de pronto salga de gira, que se junte con los inversionistas, que se junte con los empresarios, que se aleje realmente de este personaje oscuro, Vladimir Cerrón. Entonces yo creo que esa relación se va a ir nutriendo de a pocos y va a ir siendo cada día más positiva, ¿no? Para las inversiones chilenas, yo creo que yo no discriminaría ningún tipo de inversión en el Perú. De hecho, la constitución actual del Perú habla del respeto a la inversión extranjera como si fuera inversión peruana. No hay ninguna diferencia. Un inversionista extranjero en el Perú tiene los mismos derechos que un inversionista nacional. En el Perú uno puede venir un extranjero a invertir al 100% y no requiere un socio peruano, y puede repartir dividendos todos los días si quisiera, o llevarse el dinero afuera sin tener que pedirle permiso a nadie. Eso está protegido por la Constitución. Hasta que la Constitución no se cambie y no cambien esos capítulos económicos tan importantes, no va a haber ninguna diferencia para ningún tipo de inversionista, sea chileno, canadiense o de cualquier parte del mundo. Así que en ese sentido mi mensaje de tranquilidad y confianza de que gane quien gane, vamos a navegar dentro de una política fiscal y monetaria de cierta estabilidad, respetando siempre la inversión y promoviéndola, sobre todo la inversión privada, ¿no? Perfecto, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, y encantado de haber participado de esta sesión, y siempre dispuesto a que me inviten cuando ustedes gusten.